Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Rosana Viñas, yo soy la secretaria de posgrado de la Facultad de Periodismo y voy a estar haciendo la presentación de este espacio y dándole también la palabra a quienes hoy nos van a acompañar, que son Pablo Bomaro y Omar Rincón, a nuestro primer encuentro del Seminario Internacional en homenaje a Rosana Reguillo. Eh, Bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es un enorme gusto que podamos hoy estar comenzando con este seminario que lleva ya un tiempo de trabajo, de todo un comité de organización, pero además particularmente gracias a todos y todas quienes están acompañando hoy desde este inicio. A los que están estudiando una carrera de posgrado, a investigadores e investigadoras, a graduados, a miembros de la comunidad académica en general. Este seminario nació por la iniciativa de uno de nuestros centros de nuestro instituto de investigación de la facultad, el Aníbal Ford, junto con los compañeros y compañeras del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo, y tiene el objetivo primordial de celebrar la vida y homenajear a esta compañera, a Rosana Reguillo, que nos acompaña desde siempre, particularmente para la facultad, ha sido muy esencial en nuestras investigaciones. Hoy está presente en nuestros proyectos de investigación, en nuestras cátedras. Nuestra facultad, ustedes saben, tiene una fuerte impronta y una fuerte tradición en todo lo vinculado a los estudios de juventudes, de la mano de Florencia. Entonces, para nosotros hoy tener este seminario a cargo también es una enorme responsabilidad. Una responsabilidad porque es la de mantener viva la memoria, pero además la conversación que ella nos deja y que además esa conversación que ella construyó a lo largo de tantos años como investigadora, como cronista, como una docente, como una activista fundamental, digamos, en el pensamiento latinoamericano, y que por supuesto esa viveza, ¿no? Digamos, de todo lo que ella ha investigado, es parte de lo que nosotros vamos a estar hablando y desmenuzando en cada uno de estos tres encuentros que hemos pautado. eh, y que se va a hacer en los próximos, hoy jueves, pero en los próximos 3 jueves a la misma hora. Este primer encuentro tiene por título, lo voy a leer para no equivocarme: Formas políticas del desencanto, aportes para pensar las juventudes, la comunicación y la cultura en América Latina, que es un tema muy debatido en las sociedades actuales. Hoy todos y todas estamos hablando de qué es lo que sucede con nuestros jóvenes, con nuestras jóvenes a lo largo de toda Latinoamérica, y que es uno de los núcleos centrales justamente de la producción intelectual de Rosana. Al mismo tiempo, por supuesto, es una problemática que nunca ha perdido vigencia y por lo cual, obviamente, pensar hoy y hablar hoy del desencanto nos supone hablar de no de una inmovilidad ni de una ausencia de la política. Recién estábamos hablando un poco de la política, de lo que nos está pasando en la política justamente en América Latina. Pero bueno, tenemos que preguntarnos acerca de las transformaciones, de las sensibilidades, de las expectativas, de los nuevos modos de participación, de las nuevas expectativas también, por supuesto, de estos jóvenes y de estas jóvenes que bueno, nos convocan justamente a pensar en las identificaciones políticas, a cómo se circulan los malestares sociales, a qué papel desempeñan hoy los medios de comunicación en cada uno de los países de Latinoamérica y en el mundo. ¿Qué pasa con las plataformas digitales? Digo, ahí hay un algo que tenemos que abordar y que es una tarea justamente desde la universidad y desde la Universidad Pública Argentina.
profundamente en estos tiempos, además de embate que estamos teniendo con este gobierno, digo, y no podemos dejar de mencionar que en paralelo a que está sucediendo este evento académico, político académico, estamos en el Congreso de la Nación Argentina debatiendo qué va a pasar con nuestras tierras, digamos, qué va a pasar con nuestra patria. Así que estamos con el corazón en dos lugares y eso no queríamos dejar de mencionarlo. Y este primer encuentro hoy los tiene como protagonistas a Pablo y a Omar, así que en primera instancia le voy a dar la palabra a Pablo, si te parece, director ejecutivo de Claxo para el periodo 2025-2028. Pablo es doctor en Ciencias Sociales, postdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, docente e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires y investigador del CONICET, con una extensa trayectoria también en todo lo vinculado a juventudes, movimientos sociales y participación política, con una producción también de muchos libros que también lo tenemos nosotros aquí en la facultad, en nuestras materias y en nuestros centros de investigación. Así que bienvenido Pablo, gracias por aceptar también la invitación y por supuesto te escuchamos. Luego tengan tranquilidad que a todos y todas les vamos a dar la posibilidad los invitamos a ir pensando en el chat, pero además alguna pregunta o consulta que luego aparezca a razón de lo que Pablo y después nos inviten a pensar. Así que nada, gracias Pablo y bienvenido y acá te escuchamos. Muchas gracias, Rosana. Bueno, buenas tardes o buenos días para todas y para todos. Gracias, Rosana, por esta presentación. Gracias, Diana, por la invitación. Como bien decía, bueno, y en nombre de Diana, por supuesto, a todas las organizadoras, a la Facultad de Periodismo, al doctorado, en fin, a todos quienes organizaron esto junto con, digamos, Claxo, por supuesto, pero bueno, a todas las organizadoras de esta hermosa actividad, de este hermoso encuentro, que es un seminario de homenaje a la querida Rosana Reillo. Como bien dice también el título, el subtítulo del seminario, para celebrar su vida, su obra como prácticas y teorías, como metodología, práctica y teorías inseparables. Y bueno, en este seminario que consta de 3 encuentros, ser parte de este primer encuentro y más con el querido Omar Rincón, que ahí está muy bien acompañado. La verdad que me impresionó al principio cuando vi a Rosana allí atrás tuyo. Confieso que tuve un flash, porque todavía no caigo que no esté físicamente, tuve un flash de preguntarte, pero obviamente enseguida, y no quiero hacer un humor negro, pero enseguida caí en la cuenta, pero en el primer microsegundo, no sé, tuve como ese destello de esperanza y de luciérnaga, ¿no? En su último libro dije, ¿qué está pasando ahí, Omar? Bueno, muy impresionante, pero muy atinado también esa imagen tuya. Eh, Así que bueno, agradezco nuevamente esta invitación, un gusto ser parte, como no solamente como director del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, sino como investigador en juventudes desde hace muchos años y como lector. Y bueno, coincidí y compartí con la querida Rosana diversos espacios justamente por nuestro trabajo en juventudes. Bueno, por mi trabajo que se alimentó mucho de los escritos de ella y hemos coincidido en diversos espacios y realmente siempre, bueno, con un muy buen diálogo, ¿sí? De hecho, parte de lo que voy a decir también recupera una de las últimas, digamos, producciones de ella que fue publicada en Claxo en 2023, hace solo 3 años. Digamos, armé un texto porque, bueno, por una cuestión de tiempos para no irme por las ramas, ¿sí? Y aviso también que le avisé a Diana que yo, bueno, en una hora voy a tener que, lamentablemente, digamos, retirarme, así que por supuesto que lo voy a hecho nomás, pero quizás no va a haber tiempo para, al menos que yo participe en el intercambio posterior. Lamento mucho, pero bueno, tengo tengo otro compromiso a las 4 de la tarde Argentina
no lo puedo eludir. Así que sin más, voy a compartirles el pequeño escrito que preparé para hoy y que comienza, bueno, homenajeando, por supuesto, alimentando esta memoria a Rosana Reguillo y de Rosana Reguillo. Y bueno, hay personas cuya obra se convierte en una lectura obligatoria, en una bibliografía obligatoria, pero también hay personas cuya presencia transforma una comunidad intelectual, transforma y configura una comunidad intelectual. Y creo que Rosana Reguillo es ambas cosas, o sea, es una lectura obligada, es una lectura ineludible para quienes trabajamos no solamente en juventudes, para el campo de la comunicación, de la cultura, del trabajo con los símbolos, con lo inmaterial, con la culturización de la política y la politización de la cultura, como seguramente diré en unos minutos. Es una lectura ineludible, pero también ella se esforzó por conformar una comunidad intelectual y por tejer miradas con otras, con otros, con otros. Y bueno, creo que esas dos dimensiones un poco jalonan esta memoria que estamos construyendo en torno a ella. Para quienes llevamos, como yo, muchos años trabajando con las juventudes latinoamericanas y caribeñas, Rosana fue entonces una autora imprescindible y alguien que nos enseñó a mirar de otra manera, con otros ojos y desde otra perspectiva, con otra mirada, justamente. Recuerdo, al menos de mi parte, que una de las primeras grandes enseñanzas que yo, digamos, recibí de su obra fue aquella frase que decía pasar del estigma al emblema, cómo se transforma un estigma en un emblema. La primera vez que yo identifiqué esa frase en una obra suya fue allá por 1991. Yo la leí unos años más tarde porque tengo mis años, pero en ese momento ya era joven realmente y no era un investigador todavía, pero la cita más antigua que yo leí a inicio de los 2000, pero que es de un libro de 1991 de ella, es esta frase de el estigma al emblema. Cuando la leí, yo en realidad trabajaba con los movimientos digamos, trabajadores desocupados que se conformaron en la Argentina a mediados de los años 90. Esto era en mi biografía a inicios de los 2000. Y además de ser una frase profundamente inspiradora, porque el estigma de la desocupación transformado desde el movimiento colectivo y desde la organización en un emblema de movilización, de orgullo, de autoafirmación, decía, además de una frase inspiradora, también se constituyó en un programa de investigación, ¿no? Como del estigma social las y los sujetos organizados lo reconfiguran o lo transforman en un emblema. Y esto era también una manera de romper con una tradición que estaba más basada en las lecturas de la desafiliación, del descompromiso, que en el campo de las juventudes veía a las juventudes como un problema, desde la carencia, como una amenaza, un riesgo, o si no simplemente como una transición hacia la vida adulta, como una etapa de paréntesis, de moratoria, propedéutica, que solo servía para una formación para la vida adulta. Y creo que Rosana justamente nos mostró que las y los jóvenes, que las juventudes, así en plural, también, digamos, nominadas por ella, eran sujetos culturales y políticos del presente, no una juventud futura, sino una juventud en el aquí y el ahora, una juventud presente, y que había que comprenderlas desde sus lenguajes, desde sus prácticas, desde sus búsquedas y desde su capacidad para producir sentidos. Este desplazamiento creo que transformó el campo de estudios de juventudes y sin duda también alimentó mis propios movimientos, mis propias búsquedas en torno a desde dónde y cómo abordar a las juventudes organizadas, a las juventudes en diferentes tipos de grupalidad y de formas de asociatividad. Y creo que también, además de transformar cómo abordábamos a las juventudes y a los sujetos sociales y a las organizaciones sociales, también Rosana nos mostró bastante temprano
al igual que esta frase que yo cité del año 1991, bastante temprano, que la política estaba cambiando, ¿sí? Que no había que mirar solamente la política, las instituciones consagradas, legitimadas, formalizadas del sistema político, como los partidos políticos, las instituciones, digamos, estatales o diferentes formas de representación formal, sino que había que mirar hacia otros territorios, había que desplazar la mirada hacia otros espacios, los cuerpos, las estéticas, la música, el arte, formas de expresividad, las performances, las culturas juveniles, las emociones, las calles, las redes digitales y también las redes territoriales. Y desde allí elaboró otra idea que me movilizó mucho en mi biografía personal, intelectual, que tiene que ver con la culturización, la carnavalización o la estetización de la política, es decir, una política con una dimensión estética, cultural, carnavalizada, por supuesto, retomando obras anteriores y autores anteriores en esta última, digamos, noción, pero en lo que en algunos trabajos de, digamos, Rosana, y que yo también cité, aparece como la culturización de la política y la politización de la cultura también, ¿no? Como esferas de cierta manera superpuestas, con cierta reversibilidad, y nos llamó o me llamó la atención de la dimensión estética, cultural, comunicativa, digamos, carnavalesca de la construcción política, en este caso la construcción política juvenil. Así nos mostró y marcó que las disputas por el poder también se libraban en los símbolos, en las narrativas, en las sensibilidades, en los afectos, ¿sí? Y en las formas de construir, digamos, comunidad. Hoy en día, algunos términos que aparecen ya asimilados en un lenguaje político y un lenguaje también académico, como los feminismos juveniles, los activismos ambientales, las performances político-culturales, las culturas digitales e inclusive la tecnopolítica, todos esos términos fueron de cierta manera trabajados por, digamos, Rosana desde hace muchos años. Y algo también que creo que era característico de ella era su capacidad por entablar diálogos, por escuchar, por interlocucionar y por alimentarse y por nutrirse de lo que iba escuchando y de espacios que iba, digamos, compartiendo. ¿Sí? Creo que esta escucha que también tuvo que ver con su forma de relacionarse con las juventudes, con las y los jóvenes, ¿sí? Esta metodología nómada, ¿sí? Esta metodología de construir empatía y de entablar diálogos me parece fundamental, ¿sí? Para estas juventudes en plural también que siempre enunciaba Rosana. Y juventudes en plural que tienen que ver con las juventudes indígenas, con las jóvenes mujeres, con diversos activismos, con los estudiantes, y ahí Rosana pionera en visibilizar y denunciar la situación de los 43 de Ayotzinapa, ¿sí? En México, con jóvenes artistas, con quienes defendían el agua, los territorios, la memoria, la vida. Creo que eso es fundamental, y ahí también aparece este subtítulo de su último libro, ¿sí? Que escribió junto a, digamos, a Lina Peña, pensando la resistencia frente a la violencia del poder, ¿sí? Es decir, cómo pensar la violencia del poder desde una práctica activa de resistencia, no desde la victimización ni de la pasividad, sino desde la proactividad, digamos, ¿no? De la producción de, digamos, resistencias. Y creo que esta manera entonces de investigar, esta metodología empática de la escucha nómada, como ella misma se autodefinía, también alimenta la enorme dimensión ética, la fuerza ética de la obra de la querida Rosana, ¿sí? Que no paraba todo el tiempo de innovar sobre su propia obra y de sorprendernos digamos, regalarnos nuevas caracterizaciones, nuevas conceptualizaciones y nuevas nociones, digamos también, moviendo siempre las preguntas que se iba
haciendo. Y justamente aquí coloco este texto que en Claxo publicamos ya hace unos años, hace unos 3 años, en 2023, que recoge una conferencia que dio Rosana en la conferencia Claxo de México de 2022. ¿Sí? México 2022 en junio justamente de 2022, en la anteúltima conferencia Claxo, la última fue la de Bogotá 2025, Rosana dio una conferencia abriendo un foro de, digamos, juventudes, y allí ella tituló digamos, ponencia o esta conferencia Mundo Ambiente y Fractalización de la Condición Juvenil. ¿No? Dos conceptos claves en estos últimos años: mundo ambiente y la condición juvenil como fractal, ¿sí? Allí ella se preguntaba cuáles son hoy justamente las preguntas, los interrogantes verdaderamente urgentes para comprender la vida de millones de jóvenes en América Latina y en el Caribe, una vida atravesada por violencias, por el extractivismo, por la crisis climática y por el crecimiento de las desigualdades. Y entonces utiliza esta noción de ambiente no como un escenario donde transcurre la vida, ¿sí? No como un telón de fondo, no como un contexto o una escenografía, sino como un mundo ambiente, ¿sí? Como un entorno vital que configura la propia experiencia del existir, donde naturaleza, tecnología, afectos, territorios, violencias, esperanzas forman parte de una misma experiencia histórica, ¿no? Creo que esta noción de ambiente asociada también a la noción de territorio, ¿sí? Es una noción potente para analizar el momento que estamos viviendo, donde crisis climática, desigualdades, migraciones, violencias, precarización de la vida y degradación también subjetiva se van como retroalimentando o van configurando las condiciones de vida en las que se desenvuelven las juventudes, en las que van produciendo la cotidianidad del habitar el mundo, la cotidianidad de los mundos juveniles, produciendo desde allí la política también, es decir, no la política como separada, sino producida en esas condiciones de, digamos, posibilidad, ¿sí? Y cómo también redefine esta noción de condición juvenil desde esta, digamos, concepción de fractal, ¿no? De esta fractalización de la condición juvenil, que no tiene que ver con que las juventudes estén fragmentadas, sino que tiene que ver más bien con la producción desde la diferencia, es decir, realidades profundamente situadas, diferentes, diversas, o las diversidades colocadas en la forma de producción de sí de las juventudes, pero eso no es obstáculo para producir lo común. Es decir, eso atravesado por dinámicas comunes, por dinámicas de lo común en la diferencia, que solo pueden comprenderse desde territorios, historias y biografías situadas y concretas. Entonces, abandonar una idea homogénea de juventud, pero no caer en la fragmentación, sino esta cuestión de la fractalización como experiencia de vida concreta, de producción de lo común en la diferencia. Y creo que eso es fundamental. Y algo también que jalonó sus últimos años, ya avanzando hacia el final de estas palabras que quería compartir con ustedes, algo que también atravesó la experiencia de, digamos, Rosana en los últimos años, tuvo que ver con las violencias, el horror contemporáneo, lo que en algunos autores y también en ella en algún momento aparece como la necropolítica también, ¿no? Y ahí creo que, digamos, toda su reconstrucción y su cercanía con los procesos de desapariciones, con las madres buscadoras, lo que se llama la necromáquina, así como esta máquina de producir necropolítica, el colapso de ciertos pactos sociales, ¿sí? Fueron todas figuras o escenas
visitadas y trabajadas muy de cerca, comprometidas con un fuerte compromiso ético, como dije hace unos minutos, por Rosana, sin abandonar nunca la pregunta por las formas de resistencia, por esas formas cotidianas, por esas invenciones políticas cotidianas, por esas luchas situadas también que tienen que ver con la defensa del agua, el territorio, la vida y la construcción de narrativas alternativas, ¿sí? Es decir, narrativas alternativas que tienen que ver con estas resistencias y las violencias, con estos jóvenes, como decía, indígenas, feministas, ambientalistas, con los hack activistas o los activistas digitales también, que van imaginando futuros distintos y que entienden el territorio justamente como un espacio construido pero en disputa, así como un espacio de disputa en la construcción, ¿sí? Y ahí creo que también la expresión, la expresión, perdón, que utiliza Rosana de hackear las narrativas dominantes, ¿sí? Cómo hackear las narrativas dominantes, ¿sí? Omar también trabaja mucho sobre esto, ¿sí? Creo que es una expresión muy potente, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con hackear las categorías a partir de las cuales miramos a las juventudes, pero también hackear las formas de entender la política, hackear la narrativa sobre nuestra región, sobre nuestras realidades, perdón, y esto de hackear no es oponerse, sino es construir la alternativa, o sea, es una ruptura que abre, es una ruptura que abre un proceso, es una cesura que abre un proceso y entonces resistir es crear otras relaciones, otras formas de vínculo y otros futuros posibles, ¿sí? También recupero un podcast que, digamos, Rosana grabó o, digamos, produjo a pedido de Claxo, justamente. Esto es más nuevo, es del 2024-2025, creo que salió a inicios del año pasado, inclusive, tiene menos de un año y medio, a donde Rosana se preguntaba por las heridas de la política y ella analizaba ¿sí? Cómo estas heridas de nuestro tiempo, estas heridas sociales de nuestro tiempo, que tienen que ver con los malestares, que tienen que ver con los descontentos, con las desazones, están en la base del el ascenso de los autoritarismos, de las ultraderechas, de los grupos violentos con discursos de odio, con narrativas antiderechos y antiigualdad, y cómo estas heridas ¿sí? Pueden explicar el ascenso de estos grupos desde una marca también personal, de una marca subjetiva y desde una investigación fuertemente situada, ¿no? Entonces creo que quienes tuvimos la suerte, en mi caso mucho más alejado, Omar y otras personas que están aquí o que participarán en próximos encuentros tuvieron una relación mucho más cercana, mucho más fluida y mucho más personal. No me voy a atribuir a lo que no tuve, pero la verdad que las veces, unas 8 o 10 veces, contaba también para este homenaje, las 8 o 10 veces que tuve oportunidad de coincidir con ella en encuentros, en esta conferencia Claxo 2022, en una escuela de juventudes en Tijuana, varias veces en la Ciudad de México, alguna vez también en Bogotá, Colombia, en fin, las veces que tuve oportunidad de coincidir con ella también en la pandemia, en algunas actividades virtuales en las que coincidimos, digo, siempre, digamos, me daba esa impresión que lo que ella dejaba iba a resonar mucho más allá de ese momento, ¿sí? Mucho más allá de una noción concreta o de un concepto, sino que iba a quedar justamente como sus ecos, sus resonancias continuarían produciendo efectos, porque creo que entonces Rosana nos deja una manera de hacer ciencias sociales, una manera de asumir una ética intelectual, una manera que siempre es situada profundamente latinoamericana y caribeña, y no por eso particularista, sino conectada con el mundo desde la territorialidad de las formas de existencia concretas. Un análisis profundamente crítico, profundamente comprometido y también profundamente humano. Y creo que eso es una de las características de ella, ¿no? Poner siempre la carne y la humanidad
en los análisis, ¿no? Como yo decía, pasar del estigma al emblema, pasar de una política de lo formal y la representación a la política de la cultura, de los cuerpos, de las emociones, pensar la juventud no de la fragmentación o la carencia, sino desde la capacidad de producirse de la diferencia y la potencia de lo común, ¿sí? Y ahora sí, cerrando, creo que también en medio de la crisis civilizatoria o del colapso civilizatorio que vivimos hoy en día, de las guerras que, digamos, regresan, del genocidio a cielo abierto en Gaza, del extractivismo, de las múltiples violencias y desigualdades multidimensionales, Rosana nos muestra también que las juventudes siguen siendo capaces de producir no solamente resistencia, sino imaginaciones del porvenir, ¿no? Esas luciérnagas que encienden resistencias en las violencias del poder, estas imaginaciones esperanzadoras del porvenir, ¿sí? Que creo que un poco resume su obra y es una manera que yo al menos elijo hoy en día de recordarla y de tejer memoria, ¿sí? Poder pensar que el futuro es una construcción política colectiva, ¿sí? Y que esa construcción comienza escuchando, ¿sí? Escuchando a quienes a veces desde los márgenes de los territorios, desde grupos subalternizados como las mujeres jóvenes o los varones jóvenes de barrios periféricos o las mujeres jóvenes negras o campesinas o indígenas, siguen imaginando otros mundos posibles. Y creo entonces que la imaginación de otros mundos posibles en esta construcción de alternativas cual luciérnagas, un poco quiero cerrar digamos, recuerdo y esta intervención en torno a la querida Rosana, digamos, Reillo. Así que de mi parte, gracias, ávido por escuchar a Omar Rincón, que seguro tendrá cosas mucho más interesantes y mucho más cercanas para compartir que las que dije yo. Gracias, muchas gracias. Gracias Pablo, gracias por este recorrido a lo largo de parte de la obra de Rosana, nada, que incluye a las juventudes, a la política, a la cultura, a la comunicación. Me parece que esto que decías al final, que tiene que ver con la construcción de un futuro colectivo, que justamente... y la esperanza del porvenir, ¿no? Digamos que tanto en este tiempo también necesitamos esa mirada. Rosana nos trae luz, ¿no? Digamos, para poder justamente analizar y abordar estos tiempos tan violentos donde a veces creemos que no hay mundo posible por todo lo que está pasando, pero sí que lo hay y que la manera claramente es de manera colectiva. Así que nada, gracias por traernos todas estas lecturas y no quería dejar de mencionar porque tenemos en todos y todas conectados a Alina Peña, amiga de Rosana, así que un gusto que estés por acá. Nada, para nosotros recién hablábamos con Diana y con Ro, que estamos muy contentas de que estés por acá escuchando y presenciando este encuentro, así que también bienvenida particularmente. Eh, Nada, un abrazo así a la distancia y gracias por estar. Y ahora entonces vamos a continuar con Omar, eh, otro amigo de la casa, académico, investigador, ensayista, periodista, escritor. Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, también muy leído por todos nosotros y nosotras. Sus trabajos vinculados a la comunicación, a la cultura, a las narrativas latinoamericanas, a todo lo que tiene que ver con el mundo mediático, a las tecnologías digitales, nos han abierto nuestro pensamiento, nuestro modo también de abordar. Actual crítico de TV del Tiempo, está vinculado también a la revista digital 070. Y bueno, y nada, sus modos de pensar la comunicación desde lo popular, lo cotidiano y las sensibilidades que tiene nuestro
continente, y nuestra particularidad como latinoamericanos y latinoamericanas también son importantes desde la mirada de Omar. Así que, Omar, bienvenido y te escuchamos. Gracias Rosana, gracias Dayana, Rodolfo, Pablo, Rocío, todos los que han hecho posible esto. A los que veo aquí, como por ejemplo, un saludo a Nancy, a Amparo Marroquín que está por ahí, Salvatrucha, saludos. A Moncho, que también anda por ahí, a José Luis Benítez, que lo veo por ahí, a todos, veo gente muy, muy querida acá. Me encanta que somos como, ¿cuántos? Estos son 89 en este momento juntos. Ay, gracias a los que tienen la cámara prendida, es que estamos uno, esto de hablarle a tumbas, es difícil. Y yo voy a hacer trampa, un tris. Le voy a hacer una pregunta a Pablo para que no se vaya sin contestar dudas. Me parece que me aprovecho y soy tramposo. Y Pablo, me queda una duda, porque es que yo cuando vi el título que nos pusieron, Formas políticas del desencanto, entonces como que nos pusieron en el lado malo, ¿no? A Cristian y a Cristian que sabe mucho, y a Lina y a Amparo le dejaron como la revolución, a nosotros nos dejaron el problema. ¿Cómo tú miras lo que está pasando hoy con los jóvenes? Porque realmente en América Latina, tú que eres investigador, que Rosana investigaba eso, Rosana era demasiado optimista para mi gusto con los jóvenes. Entonces ella veía un joven y veía futuros, veía utopías, veía imaginación, veía arte, veía creación. Y yo no sé si eso está pasando tanto. Alina dice que no, bueno, Alina puede participar. Entonces, creo que hoy en día yo estoy muy preocupado, ya, porque veo a los jóvenes como muy pragmáticos y en ese pragmatismo, como sin muchos universos de futuro, y sobre todo los jóvenes machirulos hombres como muy de derecha y como una división de género, que las mujeres son progres jóvenes, pero los hombres vienen más por la derecha. ¿Tú cómo verías ese desencanto? Porque como nos pusieron ese título, yo no estoy tan desencantado y creo que Rosana no tampoco estaba tan desencantada, que arrancaba de ahí, pero para otro lado. Pero tú cómo ves eso, porque es que realmente este, yo aquí con mis clases puse a mis jóvenes a hablar de lo que viene para Colombia y todos decían, no se tomaban en serio ni al político, decían, eso es mamando gallo, eso es pura joda, eso es pura diversión, eso yo decía, pues no sé. Y me decían, somos pragmáticos, nosotros no nos pidan más, ya no estamos esperando mucho más para ir. Entonces, Pablo, como para que antes de que te vayas, te atrevas a decir algo en este universo de los jóvenes desde Rosana. Bueno, Mar, voy a caer en tu trampa. Bueno, algo dije rápidamente cuando hablaba, digamos, justamente de cómo Rosana veía, ¿no? Estas formas de resistencia y esta capacidad de producción de lo común en la diferencia de las juventudes. Yo creo, a ver, digamos, estas formas políticas de el desencanto, creo que sí hay algo que digamos, caracteriza o signa, digamos, a las percepciones y las expectativas políticas de las nuevas generaciones que tiene que ver con el desencanto, con el descontento, con el malestar, inclusive con cierta desazón subjetiva, ¿no? Es decir, no solamente un desencanto, un descontento, un malestar que también tiene que ver con proyecto de vida, con una proyección de futuro, sino también una desazón más subjetiva, más de lo vincular, de lo afectivo y lo emocional. Creo que eso tiene que ver fuertemente con un escenario de creciente deterioro de las condiciones de vida, de una precarización desde lo laboral, desde lo territorial, es decir, desde diferentes aspectos materiales, desde el acceso a vivienda, bueno, a trabajo, decía, desde lo laboral, ¿no? Las condiciones de los trabajos contemporáneos que afectan sobre todo a las juventudes porque son quienes van ingresando en nuevas camadas al mundo laboral, son cada vez más precarizadas, más deterioradas, más degradadas. Muchas juventudes que viven en las periferias de grandes ciudades ven sus territorios cada vez más degradados.
lo público más deteriorado, sea educación pública, salud pública, el transporte, ¿no? Estas disputas por la apropiación y por los tránsitos en la ciudad o en las grandes ciudades también son en parte moduladas por la configuración y la diagramación del transporte público, ¿sí? Como estas formas de desplazarse por la ciudad y estas apropiaciones y tránsitos. Pero todo esto para decir que, digamos, creo que esa precarización más material, que tiene que ver entonces con un desencanto o una defraudación de expectativas, es transversal a diversas juventudes, porque cuando yo hablo de una desazón más subjetiva, bueno, eso atraviesa a diferentes grupos sociales y a diferentes clases sociales o grupos socioeconómicos o estratos o como se quiera ver. Es decir, no es algo solamente de jóvenes de sectores populares, ¿sí? Sino que es algo más transversal, como una suerte de sentimiento epocal, como una marca generacional e inclusive algunas estadísticas sí marcan que, por ejemplo, la precarización laboral no es algo ya algo de los márgenes, ¿sí? Al menos estadísticas en la Argentina, que yo digamos conozco más, hablan de que casi 2/3 de las y los trabajadores de entre 16 y 24 años son considerados o pueden ser considerados precarios, aún trabajadores formales o registrados pueden ser considerados precarios. 66% marca las estadísticas, es decir, un alto número. Entonces creo que eso configura formas de adhesión política, haciendo sentido también con la hiperindividualización, con el hiperconsumismo, con el éxito, con una temporalidad, ¿sí? Que actualmente es una temporalidad mucho más de lo instantáneo, de lo simultáneo y de lo efímero. Es decir, simultaneidad, instantaneidad y lo efímero configuran una temporalidad contemporánea muy distinta a la secuencial o a la lineal. Entonces, lo que sucede en el instante, en lo inmediato, es fundamental, y eso, con el hiperindividualismo y con una exacerbación del éxito individual, no del éxito colectivo, y el éxito individual tiene que ser tiene que ser, digamos, inmediato, instantáneo, y el éxito que es individual y que es instantáneo se traduce en un éxito económico, y un éxito económico expresado en el tener o en el consumir. Entonces, todo eso hace sentido con, digamos, un desencanto de expectativas, una temporalidad mucho más efímera y mucho más instantánea, y grupos que uno podría caracterizar como de los nuevos autoritarismos o de las ultraderechas o antiderechos y pro privilegios, digamos, captan muchas veces esos sentidos, ¿sí? De forma mucho más eficaz que otros grupos, ¿sí? Ni que hablar de las redes sociales. Esto también tendría que ver, esta temporalidad también hace sentido con el mundo digital, ¿no? O sea, yo no soy un estudioso específico de eso, pero sí creo que el mundo digital exacerba o acentúa una temporalidad que ya existía. Yo, no, creo que esta temporalidad y esta aceleración del mundo contemporáneo tenga que ver con el mundo digital, sino que el mundo digital y las redes sociales sobre todo lo que hacen es acelerar, ¿sí? Una temporalidad que existe en la organización de la producción y del capitalismo contemporáneo. Entonces, digo, todo esto también combinado con las redes sociales, bueno, es de cierta manera como una tormenta perfecta, digamos, que lleva, yo no diría a que las juventudes se han vuelto de derecha, ¿sí? Sino que la reacción ante el desencanto es a veces, digamos, captada por diferentes fuerzas políticas. Yo no creo ni que las juventudes sean todas de izquierda cuando votaban a Petro o quienes votaban digamos, Iván Cepeda, para poner ejemplos concretos, ni que ahora sean todas de derecha porque ganó Abelardo, digamos. No creo que ahí hay que también poder justamente ser fiel a lo que la misma Rosana planteaba, y las adhesiones políticas y el voto
creo que expresa cada vez menos los valores y la vida cotidiana de las nuevas generaciones. Entonces ahí creo que hay unos valores más transversales que también, si no asumimos que las juventudes se han vuelto digamos, derecha, aún con la diferencia por género que tú haces, Omar, y que es pertinente, ¿sí? Creo que también vamos a poder disputar los sentidos de una forma mucho más eficaz. ¿Se entiende? Porque vamos a poder, digamos, no pensar que se han vuelto derecha, sino que hay algunos valores y digamos, algunos lenguajes, algunas formas de vínculo social que se mantienen y la adhesión política es captada de forma más o menos pragmática, de forma más o menos con algunas empatías o algunas afinidades también, con un voto muy emocional muchas veces y poco programático o ideológico muchas veces, digo, es captada por esta fuerza. Entonces, yo me quedaría por ahí porque me estoy dando cuenta que me tomé muchos minutos en esta trampa. Obviamente que no estaba preparado para esta pregunta, pero bueno, quise un poco resumir en pocos minutos una suerte digamos, de mapa o de rompecabezas de piezas que se pueden ir articulando para comprender estos procesos, Omar. Gracias, Pablo. Yo creo que eso último que dijiste, creo que es la definición que uno podría hacer de Rosana en comienzo y es lo de su obsesión por cómo disputamos los sentidos de modos políticos, de modos más eficaces. Creo que ahí hay una búsqueda en esto de la imaginación política, de cómo encontramos formas desde la comunicación, desde la cultura, desde la calle, desde la performance, para hacer ese tipo de cosas. Pero antes de que se me olvide, porque creo que a Rocío se le olvidó, a Rosana se le olvidó decir, Andrea Varela, que estaba convocada aquí con estos dos machirulos, parecemos que estamos aquí mal, haciendo un pésimo homenaje a Rosana, dos No, hombres. claro, lo hablamos en privado y después Y no, el no, no lo dijimos. público, Andrea no está porque está haciendo lo que tiene que hacer, poniendo el cuerpo, el Congreso se fue a manifestarse políticamente donde hay que manifestarse, entonces por eso no está, pero no era una intención de dejar a Rosana sola aquí con estos dos machirulos, aunque Rosana era muy amiga, le gustaba mucho la joda y la fiesta con uno, entonces todo esto está bien para eso. Entonces, Muy buena aclaración, perdón, Omar, muy buena aclaración esta, sí, porque si no sí, estábamos dos sí, machirulos homenajeando a Rosana. Yo, sí, sí, es como... sabía que, digamos, Andrea fue a la marcha en el Congreso, yo mismo debería estar ahí, pero bueno, estoy aquí, pero sí, está buena esta aclaración. No, es que eso era interesante, por ejemplo, de anécdotas con Rosana o con la Argentina, con la Facultad de La Plata, la Facu de Periodismo. Las veces que iba allá, hay veces, sí, una primera vez que fui a un congreso y y cuando iba a dar mi charla no había nadie, se había ido todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se han ido a marchar. Eso me parece que es interesante, poner el cuerpo, ir a la calle. Y con Rosana pasaba lo mismo, uno lo invitaba y de pronto lo dejaba plantado porque estaba marchando. Entonces, me parece que es interesante esa figura de salirnos del Zoom, de salirnos de la academia, de ir a la calle, de habitar el territorio, de poner el cuerpo. Creo que eso es una de las enseñanzas de Rosana. Bueno, lo que yo voy a hablar, Pablo y todos, hay un grupo de gente que ha estudiado a los jóvenes en serio, con teorías, con todo. Se han inventado términos, juvenicidios y una cantidad de cosas. Yo al comienzo pertenecía un poco a ese mundo de los juvenólogos, pero después me aburrí un poco porque los jóvenes no me parecen tan bonitos. O sea, me han parecido que, ay, que como que no es tan utópico como eso y como que hay que ser críticos para eso. Pero con Rosana lo que nos juntaba era que nos encontrábamos por la fortuna del destino en sitios y era para pasarla bien, o sea, no, casi nunca hablábamos ni de teoría ni de nada, sino de un mezcal o de alguna cosa así, de música y de todo este tipo de cosas. Entonces yo voy a ser más un cheerleader, aquí Pablo el experto y yo el cheerleader de esto, y voy a decir algunas cosas pequeñas, pero la primera que quería que se me ocurrió mostrar era, voy a mostrarles si se ve ahí, el Twitter de ella. Vea lo que dice arriba, we are unstoppable. O sea, no nos van a parar, no nos van a parar. Segundo, la foto aparece una Rosana sonriente porque está al lado de sus perros, de un perro, y ella tenía muchos perros, pero muchísimos para eso. Y después dice, pensar el presente
documentar el daño, abrir el futuro, investigadora nacional emérita, violencias y después necromáquina. Me parece interesante esta manera de cómo ella se presentaba en su red, porque me parece que ella fue muy activista de la red y muy creyente de que por ahí podría hacer cosas y de asumir que no estaba tomada, que estaba ganada por el algoritmo, estaba ganada por los mercaderes de la tecnocapitalismo y todos estos conceptos, pero que ella sentía que ahí había que dar la lucha y lo dedicó hasta el final con el laboratorio y con todo de luchar desde ahí. Entonces me parece que es interesante vincular ese tipo de mirada para lo que hace. Lo otro que me parece que es claro de decir de Rosana y que me gusta tenerlo en cuenta, que me gustaba a mí, es que evidenciaba muy lo latinoamericano, pero muy lo mexicano. Me gustaba eso de que le ponía el cuerpo, la voz, las ganas a lo mexicano. No le daba pena de expresarse con la chingadera mexicana, con las expresiones, con la manera casi melodramática de ser en México y estaba presente. Eso era, a mí me emocionaba mucho porque era pensar con el cuerpo, era pensar. No solamente era una cabeza pensante como somos la mayoría que llevamos cabezas de comité a comité, sino que era un cuerpo que se habitaba y se expresaba y no le daba pena lo sentimental, no le daba pena lo emocional, lo melodramático, las maneras de vincularse. Eso me parecía muy interesante porque era una investigación que pasaba por el cuerpo y como decía Pablo, por los afectos, pero pasaba por los cuerpos. Desde el otro lado, me gustaba mucho la manera en cómo ella intentaba sacarle la teoría como, como otras maneras de pensar, como de Jesús Martín decía, como pensar siempre en otro lado, o sea, no siempre pensar en el mismo lado. ¿Cómo le buscamos? Mismo desde la categoría necromáquina, imaginaciones políticas, lo que fuera, pero era cómo le sacamos a esto una productividad que inspire a los jóvenes, porque creo que una de las mayores virtudes de Rosana era que los que tomaban clase con ella salían realmente distintos, y eso yo creo que es un gran elogio cuando un maestro logra que sus estudiantes salgan distintos para ese tipo de cosas. Me parece que eso hace que sea brillante. Ya en la parte de lo que estamos hablando de la imaginación, del desencanto de la imaginación política, me gusta cuando ella habla de narrativas de contestación, que es cuando se dedica a recopilar las formas en que, como decía Pablo al final, no es que nos tengan ganados todos. Si uno hace un repertorio de las formas de contestación, de las estéticas, de las narrativas de contestación de América Latina, en términos de juventud, pero también en términos populares, pues es maravilloso. Lo que pasa es que lo que nos falta es algo que Rosana proponía, que era reedificarlas. Tenemos demasiadas formas de contestación maravillosas, pero no hemos sido capaces de juntarnos esas maneras para crear como una red, como un lazo, como un tejido latinoamericano. Entonces me parece que ahí es un reto que Rosana nos deja porque ella intentaba juntar, entonces llegaba a Colombia y le decía, vea, esto pasa en México, esto pasa en tal parte, esto pasa en tal lado, ¿por qué no juntamos? Y era como buscar que eso se encuentre. Pero ese individualismo de que habla Pablo también habita eso, que yo estoy en mi experiencia de contestación, pero no me encuentro con las otras experiencias de contestación al lado. Entonces, en Colombia, el país donde yo estoy, hay veces es difícil que juntar a tres grupos de activistas de video que se junten. Es como, no, es que yo soy más estético, no, es que yo soy más político, no, es que yo soy ambientalista y como que no podemos encontrar el común que nos una y que creo que era esa red de contestación lo que hacía que Rosana fuera maravillosa. Otra cosa que me gustó de un texto de ella era la idea que tomó del concepto de utopía que me gustaba, porque utopía es visto como ingenuidad. Es como, ay, tan utópicos, ay, no, en un capitalismo pragmático, volver a hablar la categoría utopía es como, ay, tan bobos, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué hacen esa cosa? Pero ella decía que lo tomaba de Bosch y decía una cosa que me gustaba, era que la utopía es criticar la realidad actual
para construir propuestas que produzcan esperanza. Y a mí me gusta mucho eso, es la utopía permite criticar, pero para construir propuestas de esperanza. Y ahí, junto con Jesús, que también creo que Rosana estaría de acuerdo, eso más otra cosa, y es Jesús Martín Barbero decía que investigaba lo que le generaba esperanza. Y yo creo que Rosana no solamente investigaba lo que le generaba esperanza, sino le generaba casi que fiesta, emoción, que permitía imaginarse una fiesta casi. Y eso me gusta, que no solamente sea la esperanza de todos unidos cambiamos el mundo, sino una esperanza que es poner el cuerpo, vamos a tener un buen baile. Yo sí quisiera decir, creo que el futuro de Rosana sería que nos hiciéramos una bailanta bien hecha, o sea, que estuviéramos en un party bien hecho y que fuéramos a encontrarnos tomando chelas y tomando cosas para gozar la vida, porque no es una esperanza solamente de conceptos, sino una esperanza de cuerpos, que me parece que es interesante como marca de ese tipo de cosas. Y por último, o dos cosas más que me gustaba, y es cómo ella, en esto último que digo, hablaba mucho de la indignación festiva. Y esto creo que es una cosa que tendremos que aprender. La indignación latinoamericana en este momento es muy solemne. Estamos indignados todo el día, pero creo que ese componente que yo siempre lo viví con Rosana, donde yo estaba con ella, hacía fiesta, era esa indignación festiva y ahí la performance, por eso ella fue a la performance, porque era una manera de ponerle cuerpo y fiesta a eso, pero también por eso fue algo que hablará Cristian, a la crónica, por eso fue a otros relatos, por eso fue a dialogar con otros, por eso fue a la calle. Entonces me parece a mí que se nos olvida y hay veces toca recordarle, un viejito como yo, recordándole a los jóvenes que la fiesta vale, que la fiesta funciona, que no basta con estar indignados y repitiendo conceptos y bravos y destruyendo calles y destruyendo paredes, sino que también hay que ponerle esa construcción de lo festivo común y que ahí, por ejemplo, en el estallido social de Colombia fue muy interesante cómo los jóvenes salían, hasta los que nunca habían marchado, porque estaba siendo festiva. O sea, salían a marchar porque estaba siendo festivo, ¿no? Pero estos gobiernos de derecha nos quieren volver que salir a la calle es salir al dolor, a la represión. Y nosotros como podemos responder a eso es con fiesta y creo que eso lo demostró en muchas experiencias, como cuando fue a Wall Street, Rosana, y cuando iba a toda parte promoviendo casi como esa lógica de la fiesta para ese tipo de construcción distinta. Y por último, lo último que recupero es una idea de lo común que dijo Pablo y era cómo pensar el colectivo sin líder, cómo establecer unas subjetividades conectadas que es interesante porque la revolución, o lo que llamemos la disidencia, la contestación, es lo común, lo colectivo. Lo que el capitalismo vende es yo-pitalismo, es capitalismo para yo. Yo quiero capitalismo para yo. Y todos los jóvenes quieren capitalismo para yo. Trabajo en un call center, me gano $10, me gasto 5, me voy. O sea, ese para yo. Cristiano Ronaldo esta semana mostró sus 20 carros que tiene que le valen $30 millones. Y eso se vuelve el futuro posible, capitalismo para yo. En cambio, el común es el que se resiste. Entonces, yo creo que si algo aman los jóvenes, y que lo mostraba Rosana, era cuando se juntaban. Porque el juntarse te hace millonario, el juntarse te hace millonarios en afectos, te hace millonarios en productividad, te hacen alegrías, ese tipo de cosas. Y la juntada, pero sin líder. Entonces, es interesante como los estallidos sociales de América Latina, que tenemos toda para mucha gente es un dolor, cuando protestan, aquí en Colombia se burlaban porque tenían más de 100 peticiones, más de 100 banderas. Y decían los clásicos, los que saben marchar, los que saben disentir, los que saben hacer, eso está muy mal, hay que concentrar los pedidos. ¿Y por qué? Porque si tenemos 120 banderas, está bien, pero nos juntamos en la fiesta y en la marcha y en la calle y en el pedir otra democracia. No tenemos por qué seguir los liderazgos clásicos. Entonces, por esa idea de Rizoma, de Rosana, de el colectivo sin líder, donde
todas las consignas están, me parece que es una cosa interesante que puede movilizarnos directamente a otros lugares y a otra parte, que es producir, ella lo llamaba porque creía mucho en las redes, subjetividades conectadas, que me parece que es interesante, cómo desde ahí podemos llegar a producir muchas más cosas que se pueden llegar a hacer. Por último, y con esto cierro, porque pues si hay preguntas, bien, si no, después de una hora de que nos han aguantado, está súper bien. Yo creo que Rosana y yo compartimos una cosa, y Cristian que viene aquí, y Amparo, y es que somos unos pendejos, unos viejos que nos queremos pendejos, jóvenes. O sea, y también es interesante la actitud, o sea, Rosana tenía una actitud joven también para hablar, para contar, para vivir, para imaginar. Ella, yo en eso la sigo a ella. Yo trato de estar a la altura, enterado de la última cosa que pasa, de la última Rosalía, de la última joda que pasó por acá, de la última performance, que eso también nos enseña a nosotros para ser útiles para los jóvenes. La mayoría que estamos aquí investigamos, creamos, enseñamos y tenemos que conectarnos con estos jóvenes siendo jóvenes, porque si no, seguimos desconectadísimos. Creo que una invitación, a mí me emocionaba cómo ella conectaba con los estudiantes, con los jóvenes, y eso es un plus hoy en día. Tenemos que conectar con los jóvenes, tenemos que poder hablar con ellos, y en esa medida nos toca interesarnos en lo que su cultura produce, interesarnos en lo que su cultura de sentido da y aportarle lo nuestro. Yo creo que tenemos que hacer lo que yo llamo así como un diálogo intercultural entre Jurassic Park, o sea, nosotros académicos, modernos, ilustrados, críticos, llenos de Foucaults y de Benjamins, y los peladitos, los jóvenes, peladitos no como yo, los jóvenes que están en Zombilandia, que andan detrás de un celular, pero como desconectados, pero que saben mucho de Taylor Swift y de la Rosalía y de Milo J y de Patrick Arquette, y interactuar en colectivo como dos saberes, dos culturas que se integran. Y creo que en eso Rosana nos enseñó mucho, cómo hacer diálogo intercultural con los jóvenes. Cuando hablaba Pablo de escuchar era eso, no le voy a enseñar nada a los jóvenes, sino que vamos a dialogar y en ese diálogo intercultural vamos a construir conjuntamente. Yo simplemente, después de esta charla, yo voy para mi clase y mi clase del día de hoy es sobre Britney Spears y ellos, los estudiantes me van a contar porque esa chica es eso y yo voy a hacer reflexiones desde el lado mío y vamos a tener 26 artistas de toda América Latina y del mundo, cada semana una para entendernos, a ver de qué hablan ellos y cómo podemos meter ahí los conceptos de violencia, los conceptos de raza y eso es un aprendizaje de Rosana que era capaz de hablarme de rock, hablarme de telenovela, hablarme de la vida de la gente. Entonces yo creo que, para concluir, la forma, como ya se dijo, de salir del desencanto es cambiar la mirada también un poquitico. Porque yo puedo mirar el mundo desencantadoramente, pero también lo puedo ver como lugar de imaginación política. Y creo que lo que Rosana nos invita es a imaginar políticamente con esperanza desde ese desencanto. Quedarnos en... Los académicos tenemos un error gravísimo. Nos encanta tener razón en los diagnósticos. Pero ¿y qué ganamos con eso? No, es que este mundo es fascista y este mundo es neoliberal y este mundo es autoritario y no sirve de nada. No podemos seguir diagnosticando el mundo. El mundo nos pide hoy activismo, nos pide propuestas, nos pide imaginación política, nos pide energía, nos pide maneras de construir futuros posibles para eso. Y en honor a Rosana Imparo, me traje una camiseta zapatista. Bueno, muchas gracias y muy amables. Bueno, pensaba en esto de que vos mencionabas, porque traigo a colación a Andrea que está en la calle, justamente, digo, esto de salir a la calle, de, inclusive de invitar a todos y todas a la calle, a veces eso en estos tiempos de gobiernos neoliberales, de embates de la derecha, como bien vos decías, Omar,
nos sacan de la calle, porque en la calle está la represión, porque en la calle está el miedo, y hay que salir, hay que decir. Pensaba en esto que decías de conocer a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Nosotros justamente el sábado en la facultad tenemos una capacitación docente sobre subjetividades juveniles, es decir, bueno, conozcamos a estos pibes y pibas que llegan a nuestras aulas, trabajemos con ellos la adecuación de nuestros contenidos, pensemos en nuestros contenidos de nuestras materias, de nuestros proyectos de investigación vinculados a lo que les pasa a ellos y a ellas. Conozcámoslo, digo, me parece que ahí hay una nueva pregunta que nos interpela de estos chicos y chicas que tenemos enfrente y que bien Rosana también nos ayuda a pensar y a repensar continuamente. Así que bueno, muchas gracias Omar por despertarnos todas estas nuevas preguntas. Y hay una pregunta en el chat y obviamente invitamos a aquellos que quieran aportar, no sé, catartizar, en el buen sentido de la palabra. Amparo, Alina, si quieren decirnos algo cortito, hacernos un comentario, obviamente queremos escucharlas, porque ustedes han conocido muy bien a Rosana. Ahora las perdí de vista por acá, pero si abren el micrófono, Alina está ahí, pero no sé. La pregunta que hace Raimundo por ahora, mientras Alina se coge dale. impulso, dice cómo vincular la investigación que hizo Rosana sobre juventud con lo que escribió sobre la necromáquina, la juventud como víctima o como contramáquina. Pues yo creo que ella lo dijo todo, yo creo que ella expresó eso muy fuerte. A mí lo que me parece es que eso es lo que, más allá del concepto necromáquina, narcomáquina, todo este tipo de cosas, es como los jóvenes hoy son el lugar, no, ¿cómo llamarlo? Pablo lo llamó precario en lo laboral, no, en la vida, o sea, lo que estamos desapareciendo son los jóvenes, o sea, es como sujetos. En Colombia tenemos una frase que era muy interesante en los años 80 del narco pasado, del narco pasado, del siglo pasado, y entonces, que era el no futuro, esta idea de joven no futuro, porque es como un joven desechable. Y creo que cuando Rosana llamaba la atención y gritaba muy brava era porque estamos desapareciendo los jóvenes. O sea, los desaparecidos en México son jóvenes. Aquí los más de, ya vamos en 7.000 falsos positivos o jóvenes desaparecidos como guerrilleros del gobierno Uribe, eran jóvenes. Lo que estamos, cuando hay guerras que les gustan a Milei, a Noboa en Ecuador y ahora el nuevo de Colombia, lo que ponemos es a joven a matarse, jóvenes pobres además, no precarios, jóvenes pobres, y esa es la necromáquina del capitalismo, porque en el fondo con lo que yo he investigado y pensado desde el narco, pero también ahora es que es el capitalismo, no es otra cosa, no le demos más vueltas, o sea, es el capitalismo el que mata jóvenes, el que desecha jóvenes, pero vende lo joven como el producto del capitalismo. O sea, es alucinante. Nos vende el capitalismo, ser joven como el producto máximo del capitalismo, de este yo capitalismo, pero el joven es desechable, es totalmente vulnerable y creo que en ese sentido la relación es directa. La necromáquina abusa mucho de los jóvenes y después de las mujeres. Y creo que eso sí es una de esas cosas que Rosana lo previó, lo dijo, lo gritó, pero muchas veces yo creo que cuando lo volvemos tan conceptual pareciera lejano, pero cuando uno dice la debacle de desapariciones y de cosas comunes en México es alucinante y es de todas de jóvenes. Eso es alucinante. O sea, ¿por qué estamos empecinados en matar jóvenes, no? Entonces, bueno, mi ley está empecinada en matar viejos también, entonces de alguna forma él es gerento, luchador también. Entonces, de alguna forma pasa eso. Y por ejemplo, otro tema que es esta destrucción de los jóvenes también lleva a que los jóvenes hoy no quieran tener hijos, por ejemplo, en que se entienda de allá hablábamos mucho de esto, el concepto de la mascota como el nuevo concepto político, que es complicado, o sea, es la mascota como el movilizador del voto, y entonces, Amparo,
contaba en Salvador, el PET, no sé qué, el PET, el Centro para Atención de Mascotas Públicos que puso Bukele para poder atender las necesidades de los jóvenes. Ojo, como tienen muchos mascotas, crearon un sitio público de atenderse. O sea, me parece que sí nos falta leerlo joven y que yo cuando leo mucha teoría de jóvenes creo que estamos en una teoría todavía muy lejana del joven real, que ahí donde, donde Rosana sí nos aportaba dato de calle. Creo que el resto seguimos aportando unas teorías que ya no están dando resultado por ahí. Florencia dice, creo que Rosana también nos invitaba a pensar en analizar la continuidad de las redes y la calle. Claro, es que, pero es que las redes son aburridas solas, o sea, sin calle, sin discoteca, sin baile, sin rumba, sin viaje, pues las redes son aburridas. Porque el máximo concepto que uno aprende de joven es que la pasa mejor acompañado. O sea, es la lógica. La individualización del joven es una manera de precarizarlo subjetivamente. Entonces yo creo que ahí pasan cosas que son interesantes. Entonces, ¿qué más dijeron por ahí? Eso, así No, rapidito. pensaba, hacía un aporte porque justamente hoy con unos compañeros y compañeras de la Secretaría Académica de la facultad hablábamos de nuestros ingresantes por un trabajo práctico que se les había pedido respecto a cómo se imaginaban en 10 años, ¿no? Y la mayoría de ellos ni siquiera se pensaba con el título universitario al cual están iniciando el camino justamente, porque tenemos ingreso de invierno y demás, sino simplemente con tener trabajo algo. No, no importa si era vinculado a la comunicación, obviamente que eso es lo que los trae a nuestra institución, pero es como tener trabajo y ganar dinero. O sea, como que con ese trabajo además puedas ganar dinero. Cuando además, si nos ponemos a pensar, muchos de estos ingresantes que tenemos, digamos, hay un corte, en su mayoría trabajan en las apps, las Rappi, Uber, digo, completamente precarizados, precarizadas, ¿no? Digamos, entonces, llegando a la universidad pública con esa idea y pensándose en un tiempo cortito, porque digo, no son simplemente 10 años, pensarse de esta manera. Y pensaba en lo que decía Florencia respecto de nosotros venimos mundialistas, la remera, la bandera de cómo es de Malvinas que pusieron nuestros jugadores en la cancha con el partido, y que creo y estoy convencida que fue mucho el inicio de lo que hoy está pasando en la calle. Y cómo continúa, no solamente en la calle hoy con lo que se está debatiendo en este momento, sino que además volvimos a hablar de los veteranos de Malvinas, ¿no? Digamos, y nuestros jóvenes y nuestras jóvenes conocieron lo que pasó en Malvinas, que eso también estaba como perdido, mucho pregonado, por supuesto, con este gobierno nacional, y estaba leyendo, porque me había llegado justamente una notificación, que esa bandera hoy va a ser entregada a los veteranos y veteranas y la van a llevar a Malvinas. Y que de hecho, a partir de la bandera, hoy la búsqueda en Google, y también segmentada, da la pauta de que muchos jóvenes y muchas jóvenes fueron a ver qué había pasado en Malvinas, ¿no? Con nuestros jóvenes de aquel momento. Así que bienvenidos sea estas discusiones y bienvenida sea la calle nuevamente, pese a Bueno, que por momentos en la Argentina vamos por toda la dicotomía de cosas muy tristes, sinceramente. yo veo que Alina ya prendió el micrófono, entonces dale, Sí, ahí Alina. Sí, está, sí. sí. Hola, buenos días desde acá, desde México. Muchísimas gracias por este seminario y por la hospitalidad y por la invitación a Dayana, Rosana, bueno, Amparo, que fue la que me pasó la voz, Flor Engel, que también anda por ahí. Esto que quiero decir como dos apuntes muy breves respecto a esta discusión de jóvenes. Yo no soy juvenóloga, pero sí que platicaba de esto con ella y me acuerdo, ella dejó inconcluso, pero bastante avanzado, un último texto sobre jóvenes. Ya luego se verá qué se puede hacer con eso, ¿no? Pero sí me contaba con tristeza la tristeza de los jóvenes a nivel latinoamericano. Y creo que sí es una mezcla de muchas cosas que dijo ahorita Pablo y que también dijo Omar, en términos de la aceleración técnica, la saturación mediática, la algoritmización de la vida, el exitismo, ¿no? De este etos neoliberal, la polarización
y los gobiernos autoritarios del color que sean, ¿no? En un ascenso rampante y con particularidades muy distintas en diferentes espacios en la región latinoamericana, al menos, ¿no? Y eso me parece que pone las condiciones en un lugar mucho más desafiante. Si bien Rosana decía que era una optimista de closet, que ya estoy viendo que no era tan de closet, como que todo el mundo reconoce que era súper optimista, creo que esto del desencanto al optimismo no es solo un viaje de ida. Me parece que estamos en una cosa muchísimo más dialógica entre el Mm. desencanto y pasar al optimismo y volver a la tristeza y a la bruma, y a la brume, ¿no? Acá en México, que es un poco desde donde yo les quiero hablar ahorita, hay otra dimensión de esto a nivel cultural, simbólico, a nivel de pensar el futuro, que tiene que ver con el miedo y el horror. O sea, si la gente no sale a la calle es porque el miedo se corta con tijeras. Este es un país en guerra desde hace 20 años. Y y ahí yo creo que puede entrar otra clave en esta discusión que tiene que ver con las pasiones tristes o las pasiones alegres, o que tiene que ver con estas diferentes temporalidades, ¿no? Que tiene la acción social. Es decir, hay una acción, una temporalidad que tiene que ver con la emergencia, con el acontecimiento, pero hay otra que siempre va a jugar en contra, que tiene que ver con el de la vida cotidiana, con el de la rutina, ¿no? El llegar a fin de mes, el presentar el examen, poder ponerle gasolina al coche, y eso juega muy en contra con poder sostener un acontecimiento, ¿no? Entonces creo que también ahí hay como una lectura que se puede hacer sobre los movimientos y los procesos de resistencia, que bueno, aquí de eso hablaríamos un poco la siguiente semana. Nosotras en el libro queríamos poner la palabra, en el subtítulo, la palabra persistencia y no resistencias. Bueno, y ahí hubo un toma y daca con la editorial, no se pudo, porque como que esto de persistencia parece que no es algo como muy pues, manejable, pero hacia el final nos decantábamos más bien con pensar de qué manera la gente logra sostener la vida, ¿no? Y politizar esa lectura, ¿no? Más que la resistencia frontal, organizada, articulada, porque al menos en las condiciones del caso mexicano es muy difícil de sostener eso, ¿sí? Por la capacidad de muerte y de producir muerte que hay en el país, ¿no? Que es realmente inconmensurable. Y por otro lado, esto como que lo coloco como una pregunta que a mí pues sí, me incomoda en el mejor sentido de la palabra, es esto que decía Reyes Mate, de que estamos perdiendo la capacidad de la experiencia, porque al no tener tiempo, ¿en qué momento producimos experiencia? Y ahí creo que quizás para la academia viene algo que a mí al menos me motiva mucho, ¿no? Que tiene que ver con producir memoria lo antes posible, empezar a producir memoria. Y eso tiene que ver con cambiar el ángulo desde donde estamos viendo las cosas, porque si logramos ir tejiendo, y lo digo en México, que estamos en medio de todo, ¿no? Que el gobierno no ha reconocido que estamos en la guerra, que no ha habido un corte de caja de nada, yo me doy cuenta que los movimientos de madres buscadoras, los movimientos de gente que cuida las mariposas, que cuida los territorios, los ríos, están tratando de producir memoria a salto de mata. Es decir, ya no es un proceso de paz y luego de memoria, ¿no? Estamos produciendo memoria en el medio de todo. Y eso a mí me parece que es difícil, pero que es potente, porque uno lo que puede hacer es un poco, creo que lo que decía Omar, o no sé si lo decía Pablo, es empezar a juntar lo que no está junto y empezar a producir ahí un relato. Eh, y esto otro que también, Amparo me puede corregir aquí, porque nunca me acuerdo del título de ese libro que hizo Jesús Martín, donde hablan un poco como de los objetivos de la universidad y de la investigación. Y en el texto de Rosana, y dijo algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Es decir, al menos en los estudios de comunicación se trabaja mucho en una dimensión sincrónica, ¿no? Este, ver el acontecimiento, hablar del acontecimiento con la preparación que tenemos. Ahí está, saberes desechables, saberes indispensables. Impensable, sí. Ajá. Y a mí me gustó muchísimo ese libro porque cada uno desde diferente lugar empiezan a Mm. pensar de qué manera a la investigación le puede caber más calle o a la docencia le puede caber más calle. Y calle significa, sí, salir a la calle, pero también calle significa ensuciar el aula, que es, creo que muy difícil, ¿no? Actualmente. Por ejemplo, yo el semestre pasado doy una clase sobre movimientos sociales
y un estudiante me dijo que cómo se iba a dar cuenta de esos movimientos sociales. Yo le dije, bueno, pues emborracha tu algoritmo, ¿no? O sea, empieza a poner el movimiento de Chicago por el ICE y todo, y me dice, no, yo tengo mi algoritmo súper limpio. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, de ahí yo dije, ay, Dios mío, ¿no? Es Uy, decir, no. sí, o sea, creo que hay un desafío súper potente o terrible, no sé cómo ponerlo, para la educación en general, ¿no? Y, y bueno, en este libro que acaba de poner ahorita Amparo el título, Rosana, no sé si lo dice así tal cual o yo medio que lo estoy interpretando, habla de que sí tenemos que responder al acontecimiento, pero desde una dimensión temporal mucho más ancha. Es decir, como que colocar la dimensión contextual no solamente es la dimensión contextual del momento, sino que tendríamos que poder hacer esta relación entre el acontecimiento y lo histórico para entender el acontecimiento. Y creo que quizás ahí hay también una asignatura pendiente, incluso a veces también para Rosana, que sí la tenía encarnada, pero a veces no la hizo tan explícita, de la dimensión histórica de las emergencias. Y yo creo que ahí empezar a hacer que, bueno, en Sudamérica hay bastante, en México empieza apenas, empezar a hacer estudios de memoria activa, bueno, a mí me parece que es algo urgente en México, ¿no? Ustedes tienen muchísimo más trabajo en ese sentido, ¿no? Y bueno, esos eran como los tres comentarios que tenía. Gracias, Alina. Creo que pues tú vas a estar la semana entrante, entonces pues a partir de esto continuar estas discusiones que me parece que son claves. Creo que la de la universidad que planteas tú, Alina, y que presentaba Rosana, es clave porque fíjate que nunca vimos venir, yo no sé qué diría Rosana de ahí, porque ese texto que tú mencionas de saberes indispensables, mm, hoy en día yo nunca me vi venir que iban a cuestionar a la universidad y al conocimiento como se está cuestionando hoy. O sea, eso nunca lo vi venir. Fui totalmente inútil, nunca pensé que iba a pasar con la universidad privada gringa y con la universidad pública argentina y que sea una cosa brasileña y en toda parte diciendo que no servimos para nada. Pero peor todavía que hay muchos jóvenes, como decía Rosana, que quieren dinero, pero no solamente es el dinero, estamos teniendo problemas de justificar por qué ir a la universidad. O sea, estamos teniendo problemas gravísimos y no estamos siendo atractivos, no estamos siendo sexys como universidades. Algo mal estamos haciendo, no podemos echar la culpa todo al neoliberalismo y a esto, sino que eso que tú dices, eso que te dijo de emborrachar el algoritmo y ensuciar el aula, es que tenemos aulas demasiado higiénicas conceptualmente, producimos otra cosa que con Rosana aprendimos, dejar de producir teoría de colonial citando a los autores gringos y europeos, que comencemos a producir teoría nuestra desde al sur, de verdad, citándonos entre nosotros, creo que eso es importante. Y en el chat, para cerrar, dice Laura Ixchar que cuando no es solo tener dinero, ese es nuestro reto, cómo convencer que la felicidad no pasa solamente por el dinero. Y ahí yo tengo como diferentes propuestas y es una, por ejemplo, que hay diferentes formas de ser millonario o pobre. Y desde lo popular aprendí que ser pobre es no saber bailar, por ejemplo. Y hay gente que es millonaria bailando y que ser pobre en lo popular es no saber narrar. Y que ser pobre, o sea, que hay otras formas y que ser pobre es andar solo por el mundo. Y que ser pobre es no tener amigos. O sea, que tenemos que inflacionar que no solamente es el dinero y esa es nuestra posibilidad narrativa y nuestra posibilidad, lo que Alina dice, de experiencias. ¿Y qué podemos hacer para eso? Nayeli habla del caso de Ayotzinapa, sí, tiene toda la razón, que desde México es imposible no pensar sobre Ayotzinapa porque ella fue una mujer que le puso el cuerpo a ese evento y que ha sido realmente un parteaguas en México, que creo que es alucinantemente interesante. Y Nayeli también me dice, y tiene toda la razón, obvio que desde ahí es donde hay que pensar, que si voy a hacer de Britney Spears y cómo desde ahí se puede pensar en las violencias sobre los cuerpos femeninos en el capitalismo contemporáneo, claro, es que ese es el empate, ¿ve? Ahí es donde yo me encuentro con los estudiantes, porque en cada caso de estos fenómenos vamos a encontrar, y ahora mismo con la Rosalía tenemos unos encuentros maravillosos, porque es una genia, pero las reflexiones que generamos sobre esa vuelta
a lo espiritual y al encuentro interior y a la no politización de la música, creo que nos permite hablar muchísimo más de ese tipo de mirada y de mirada. Así como dice Denise, desaprender y construir otras formas de evitar las incongruencias. Yo lo que invitaría, como dice Alina, es a que perdamos la solemnidad y seguridad académica, a que nos entremos al aula, a la investigación, a la calle y a lo que hagamos como con el marco teórico, sino entremos a jugar, o sea, que de alguna forma dejemos de perder las seguridades académicas que no nos sirven para mucho, porque lo que hacen es alejarnos de los cuerpos jóvenes. Y yo creo que ahí hora y media está bien, pues le doy la palabra a Rosana para que despida y nos vemos en 8 días con Alina y con Amparo. Ahí sí van a aprender, el 8 días sí va a estar buenísimo. Y nos desquitamos de este machirulismo definitivamente. Claro, pasamos del machonerismo al feminismo. No, gracias de corazón, Omar. Súper interesante tu exposición y la de Pablo. Me encanta esto de cómo es de abandonar la solemnidad, las seguridades académicas, que además con nuestros speech muchas veces nos sentimos seguros claramente, pero cuando nos enfrentamos a esa nueva subjetividad nos quedamos ahí entre Britney Spears, ¿cómo es? La Rosalía y todo eso, y bueno, tenemos que seguir aprendiendo. Así que mil gracias por todos tus aportes. Gracias Alina y Amparo también, que nos van a acompañar la semana, bien lo adelantaba. Me encanta la moderación de Omar, además, que se leía, se administraba, me encanta. Eh, Se nota mucho ahí la televisión y todo. En este, ya que nos da como el pase televisivo, justamente del encuentro de la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, los vamos a estar esperando en la charla que se va a titular Los vuelos de las luciérnagas, las resistencias frente a la necromáquina y sus gramáticas de visibilidad y de violencia, junto a Amparo, a Alina y a Paola Ricaurte. Así que nos encontramos por acá nuevamente, en la misma hora y en el mismo canal, como les decía. La verdad que estamos súper contentos, contentas desde la facultad de transitar este espacio. En mi caso es en el debut, además, así que es como para mí es una doble alegría. Eh, Nada, junto a todo el equipo de organización que además, nada, laburó un montón y va a seguir laburando un montón, así que esta clase va a quedar grabada, todos y todas tienen el acceso al aula web. Quienes no hayan aceptado la matriculación, acéptenla, así ya todos y todas están dentro del aula, tienen un foro de presentación que les pedimos para conocernos mucho más entre todas y todas, porque me parece también que nada, si bien es un lugar asincrónico, ahí está bueno leernos. Y nada, seguir transitando, ahí van a estar las lecturas, está el programa. Ayúdenme, chicas de DAI, Ro, a ver si me olvido de algo, pero también está el cronograma de clases. Les vamos a ir aportando todas las novedades. Si hay alguna eventualidad también va a ser nuestro lugar de comunicación. Además, llegado el momento, les vamos a subir también la consigna del trabajo final luego de estas 3 clases, con el cual van a poder acreditar en cualquiera de las carreras que estén transitando de posgrado, sea especialización, maestría o doctorado, sea en nuestra facultad, o si lo quieren acreditar además como seminario de posgrado. Así que cualquier duda o consulta también que tengan administrativa en ese sentido, lo pueden hacer a través del correo de aulas web. Así que, no sé, Dai y Ro, me estoy olvidando de algo, si no creo que estamos. No, estamos, Ro, perfecto, creo que va todo, ¿no? ¿Alguna duda? Ahí Héctor dice, yo no tengo acceso a la plataforma, si es posible registrarme. Quienes no tengan, se van a tener que registrar, pídanos ese acceso en el correo que ustedes recibieron directamente y les pasamos toda la información, que ahí está como registrarse y demás. Es aulas web posgrado de la UNLP, que es el de la universidad, de nuestra universidad.
¿Se les parece? Si no hay dudas, consultas, nos vamos al correo o nos vamos a las aulas web. Nada, ahí los esperamos. Para estudiantes de pregrado, acreditación no, es de posgrado. Sí podemos tramitar, Emanuel, te pido que nos escribas también, a posgrado dejo por acá, posgrado @perio, UNLP, eduar. Sí, la asistencia la podemos acreditar a los 3 encuentros y hacer un certificado, por supuesto, porque también eso es importante ¿cómo es? Para el resto de, nada, para presentarte una beca, armar tu currículum y demás, que también trabajamos mucho en la facultad. Así que en el aula está todo, Noelia, así que ahí vas a poder encontrarte con todo. ¿Estamos? Nada, gracias totales a todos y todas y nos encontramos el jueves que viene. Gracias. Un abrazo desde la Argentina y para todos los lugares que nada, que cada uno y cada una están en este momento. Chau, chau.